Hola mi gente, nos volvemos a ver en otro vídeo de lógica formal. En este caso vamos a explicar el procedimiento de las tablas de verdad. Vamos a hacer un ejemplo con una proposición molecular de 3 enunciados atómicos. Pero antes de entrar en los ejemplos vamos a explicar un poquito la teoría. El método de las tablas de verdad se basa básicamente en el principio de bivalencia que desde tiempos de Aristóteles gobierna toda la lógica tradicional. Este principio nos dice que todo enunciado es verdadero o es falso, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. El valor de verdad de los enunciados, ya dijimos que hay dos tipos de enunciados, recuerden, los atómicos y los moleculares, va a depender del tipo de enunciado que sea. Así, si estamos hablando de enunciados atómicos, su valor de verdad se va a establecer en función de si se cumple o no se cumple su contenido en la realidad. Por lo tanto, P será verdadero si en la realidad se cumple lo que dice. Respecto a los enunciados moleculares, su valor de verdad se va a establecer en función del valor de verdad que tenga el enunciado atómico, en este caso P, Q, R, si son verdaderos o son falsos, y de las condiciones de verdad que los conectores lógicos tienen. En este caso el conector lógico es la disyunción. Veremos que hay una regla que nos dice cuándo una disyunción es verdadera para determinados casos y cuándo es falsa. Y así llegamos a lo que se denominan las funciones de verdad, que no es otra cosa que un conjunto de enunciados moleculares que van a constituir determinada fórmula lógica. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estos enunciados moleculares están unidos entre sí por un conector lógico. Normalmente es un condicional, pero puede ser una conjunción o una disyunción. ¿Vale? A las fórmulas lógicas, consideradas desde el punto de vista de su valor de verdad, se las va a denominar funciones de verdad, simplemente. Ahora, ¿cómo se halla el valor de verdad de las funciones de verdad? Pues a través de distintos métodos. Nosotros, el que vamos a trabajar, que es el más conocido, se denomina tablas de verdad. Como dijimos al principio, tenemos que tener en cuenta las condiciones de verdad de los juntores. De los juntores, conectivas o constantes lógicas, como las hemos llamado al principio. Estas determinarán qué valor de verdad va a poseer determinado enunciado molecular o determinada fórmula lógica. Así, las condiciones de verdad de la negación vienen prefijadas por el siguiente enunciado. Si un enunciado atómico es verdadero, su negación será falso. Y si es falso, pues su negación será verdadera. Pondremos V para verdadero y F para falso. Tenemos P, entonces no P, si P es verdadera, no P será falsa. Y si P es falsa, no P será verdadera. Respecto a las condiciones de verdad de la conjunción, esta nos dice que es verdadera solo si sus dos componentes son verdaderos y falsa en los demás casos. Esto se entiende porque estamos afirmando los dos enunciados atómicos o los distintos enunciados atómicos de la conjunción. Si no se dan ninguno de los dos, no se da esa conjunción. Ahí tenemos la tabla. Si, como ven, los valores de verdad están distribuidos de tal manera que tenemos todas las combinaciones posibles. Cuando P es verdadera y Q es verdadera, cuando P es verdadera y Q es falsa, cuando P es falsa y Q es verdadera y cuando P es falsa y Q es falsa. Vamos con las condiciones de verdad de la disyunción. La disyunción nos dice que es verdadera en todos los casos, exceptuando cuando sus dos componentes son falsos. Si decimos que Juan o María están en la fiesta,
La disyunción siempre será verdadera, salvo que ninguno de los dos estén en la fiesta. Es justo el caso contrario de la conjunción. Como vemos, comprobamos todas las posibilidades y la tabla de verdad que nos da es la siguiente. Las condiciones de verdad de la implicación son las siguientes. Una implicación siempre es verdadera, salvo que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Si decimos que si llueve me mojo y está lloviendo y no me mojo, no se cumple la condición del condicional. Por lo tanto, la premisa es verdadera. Otro caso es que, pues que ni llueva, ni se moje, ni me moje, o que me moje, pero que no sea porque llueva. En este caso, el condicional es verdadero. Solo es falso en el caso es que se dé el antecedente, pero no se dé el consecuente. Entonces no podemos hablar de una implicación. La tabla de verdad quedaría como sigue. Y finalmente pasamos al bicondicional. El bicondicional siempre es verdadero cuando sus dos componentes serían verdaderos o falsos a la vez. Es decir, siempre que vaya la reciprocidad. Sería falso cuando el bicondicional no se produce, bien porque la P es verdadera y la Q es falsa o viceversa. La P es falsa y la Q es verdadera. En este caso, la tabla de verdad sería como sigue. ¿Por qué es verdadera cuando los dos son falsos? Porque no se está contradiciendo nada. Sin embargo, si decimos que 5 es igual a 3 más 2 y afirmamos que P es falsa, la igualdad no se va a producir. Por lo tanto, el bicondicional siempre es falso. Sin embargo, si no afirmamos nada, no podemos negar nada. Por lo tanto, el bicondicional no se vería afectado. De todas maneras, estas condiciones de verdad tienen su demostración más allá de estas explicaciones y nosotros las vamos a usar de manera mecánica. Por lo tanto, si no entendemos muy bien el trasfondo de ellas, no es tan importante como que las sepamos utilizar. ¿Vale? Para ello vamos a realizar el siguiente ejemplo. Antes de entrar en el ejemplo, repetir que el método de las tablas de verdad es un procedimiento mecánico, ¿vale? Que por medio de un determinado número de pasos vamos a saber si una fórmula lógica es una tautología, es decir, un razonamiento correcto, una indeterminación, es decir, que se van a dar casos que el razonamiento es correcto, pero en otros casos no, o una contradicción, es decir, un razonamiento totalmente incorrecto. Nuestro ejemplo va a constar de 3 enunciados atómicos. La fórmula lógica de la cual vamos a averiguar su valor de verdad se leería si P, entonces no Q y R. Entonces, como hemos dicho al principio, tenemos que construir la tabla de verdad teniendo en cuenta que son 3 variables proposicionales. Colocaremos en forma de tabla estas 3 variables en orden alfabético. A continuación, en las columnas posteriores se van a configurar poco a poco la fórmula siguiendo el orden que va de los conectores de menor alcance al de mayor alcance. El de menor alcance sería la negación porque solo afecta a la Q, el siguiente sería el condicional porque solo afecta a la P y a la no Q, y por último el de mayor alcance sería la conjunción ya que afecta al condicional, si P entonces no Q, y a la R. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que es calcular el número de filas y la distribución de los valores de verdad. Vale, ¿cómo se calcula el número de filas?
El número de filas se calcula de acuerdo a la fórmula 2 elevado a n, siendo n el número de variables proposicionales. En nuestra fórmula, como hay 3 variables proposicionales, sería 2 elevado al cubo, es decir, las filas serían 8. Ahora hay que colocar en estas filas los valores de verdad de tal manera que se den todas las combinaciones posibles. Para ello, se explica aquí que en la primera columna, es decir, la primera columna sería la de la P, pondríamos la mitad de los valores de 2 elevado a n, en este caso como es 8, serían 4 valores de verdad, seguido de la otra mitad de 2 elevado a n, que serían los otros 4. Entonces serían 4 valores de verdad verdaderos, 4 valores de verdad falsos. En la segunda columna sería la mitad de 2 elevado a n. En este caso, alternativamente, verdadero, falso, verdadero, falso. Y en la tercera columna se alternarían los valores de verdad uno a uno. Un valor de verdad verdadero, un valor de verdad falso. Un valor de verdad verdadero, un valor de verdad falso. Veámoslos ya colocados. Tenemos la primera columna, la P, la mitad de los valores de verdad son verdaderos, la otra mitad falsos. La Q, la mitad de la mitad. La mitad de los valores de verdad es verdadera, la mitad falsa. La mitad verdadera, la mitad falsa. Y por último, la R sería los valores alternos. ¿Por qué se colocan así? Se colocan así para tener todas las posibilidades posibles en las que los enunciados atómicos tengan determinado valor de verdad. ¿Vale? En las siguientes columnas vamos a aplicar las distintas reglas de las conectivas. Entonces, partiendo de los valores de verdad distribuidos de las columnas, se va a evaluar la fórmula de acuerdo siempre con las condiciones de verdad de los juntores. Entonces, pasos para dicha evaluación son los que hemos dicho. Primero localizamos el conector principal, que en este caso es la conjunción, para posteriormente ir evaluando la parte izquierda de la fórmula. Primero evaluamos el condicional, si P entonces no Q, y dentro de ella pasamos a evaluar la parte izquierda de la fórmula, ¿vale? Siguiendo el orden que hemos dicho anterior. Como tenemos un condicional, pues primeramente, como no hemos hallado, no tenemos la no Q, sino que tenemos Q, hallaremos la no Q y después, una vez que tenemos ya la no Q, pues aplicamos las condiciones de verdad del condicional para pasar posteriormente a evaluar la fórmula completa, que en este caso aplicaríamos las condiciones de verdad de la conjunción junto a la R. En este caso la R pues la tenemos. Vamos a verlo en la tabla. Como dijimos, el primer paso es resolver el condicional. Para resolver el condicional aplicamos la regla de la negación. Nos fijamos en la columna Q y la regla de la negación, si ustedes recuerdan que cuando un enunciado atómico está afirmado, su negación sería falsa y viceversa, cuando un enunciado atómico está negado, su afirmación sería verdadera. Una vez que tenemos la no Q, pasamos a resolver el condicional, para lo cual nos fijamos en la columna de la P y en la columna de la no Q. Para resolver dicha fórmula tenemos que aplicar las condiciones de verdad del condicional. Y las condiciones de verdad del condicional, si ustedes recuerdan, nos dicen que un condicional es verdadero en todos los casos salvo que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Esto se produce en los dos primeros valores de verdad de la columna P y de la columna no Q. El resto de valores son verdaderos. En el paso 3 vamos a resolver, vamos a decir, la fórmula completa. Para ello tenemos que tener en cuenta la columna del condicional, que hemos resuelto anteriormente, la columna de la R y aplicar
los valores, las condiciones de verdad de la conjunción. Si ustedes recuerdan, las condiciones de verdad de la conjunción, nos dice que una conjunción es verdadera solo en un caso, cuando los dos son verdaderos, y falsa en el resto. En este caso, si ustedes se fijan, solo hay 3 casos en los que los dos valores de verdad son verdaderos, el resto es falsa. Terminaría la evaluación de la fórmula de la siguiente manera. Evaluamos la columna final y vemos que no es una tautología, ya que no todos los valores de verdad son verdaderos. Tampoco es una contradicción porque no todos los valores de verdad son falsos, sino que es una indeterminación. Hay en determinados casos en el que la fórmula lógica es correcta, pero en la mayoría no se da. Espero que hayan entendido la mecánica básica de las tablas de verdad y puedan conseguir desarrollar otras tablas de verdad más sencillas. Muchas gracias.